año, por ejemplo, un poquito eso, ¿no? Es muy interesante, es muy interesante. Tú me has dicho, imagínate que te duele la rodilla, ¿no? Y te has hecho una resonancia magnética por lo que sea y sale sin hallazgos significativos, no sale absolutamente nada. ¿Quiere decir que estés loco? ¿Quiere decir que te estás inventando tu dolor? Para nada. Quiere decir que tú tienes un dolor y ese dolor de nuevo puede venir de un montón de cosas, estructuras o incluso sin dolor, lo que hemos dicho antes, el mismo fantasma, sin ningún tipo de estructura puede doler algo. O todo lo contrario, Javi, imagínate que me sobra la pasta y te hago una resonancia magnética, tú no tienes síntomas de nada, pero imagínate que me sobra la pasta y te hago resonancias magnéticas de cada uno de tus segmentos corporales. Es que igual lo ves y te asustas, porque dices, ahí tienes el labrum no sé cómo, hay un deflecamiento del supraespinoso. Dices, joder, si yo tengo esto, a mí no me duele. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Eso quiere decir ya, y eso se sabe, que estructura no tiene nada que ver con el dolor, muchas veces. Que tú tengas roto ahí sin sintomatología un manguito rotador, o todo lo contrario, imagínate que te duele y sale que tienes el manguito rotador roto. No necesariamente tiene que ser ese manguito rotatorio, ese desflecamiento, esa rotura, esa bursa, el causante de tu dolor. De nuevo, es mucho más difícil y mucho más elaborado que eso. El dolor al final es una experiencia, ¿no? Es una sensación que tú tienes de un daño real o potencial. Es decir, puede haberlo o no puede haberlo. Es la interpretación que hace tu cerebro de esa estructura a través de unos nociceptores, ¿no? La información que llega desde una estructura o no a ese cordón medular que llega para arriba y le devuelve una respuesta. Eso viene condicionado por tu experiencia, por tu genética, por tus hábitos de vida, por si has dormido mal esa noche, por si te drogas o fumas o tomas alcohol. Cada una de esas experiencias va a determinar la respuesta que tú tengas con respecto a un dolor o a una estructura. Eso se ha visto, por ejemplo, al tema de las... También interesante el tema de las contracturas en fisioterapia o en el médico. Tengo una contractura. Joder, es que me ha tocado el médico, tengo 17 contracturas en el trapecio superior. Pues si nos ponemos un poco polillas, vemos que las contracturas per se... No existen. Existen, por ejemplo, en un Dupuytren, en el que tú tengas una mano en garra, hay una contractura, una contracción mantenida de esa musculatura. Pero que tú vayas porque tengas cargado el cuello, no quiere decir que haya un acortamiento real de esas fibras. Eso se ha visto con tensiomiografía, se ha visto con ciertos sensores de presión. Es decir, es más una sensación que manda tu cerebro a generar cierto dolor en esa zona que la contracción real. Y luego, si hablamos del tratamiento con respecto a eso, hay que poner en cuestión también que un fisioterapeuta localice esas estructuras. Es que tienes un nudo. ¿Cómo que tienes un nudo ahí? Es que de hecho se ha visto que metiendo a 20 fisios en una sala con un dolor en el trapecio e intentando reproducir los síntomas del paciente en ese punto, hay mucha heterogeneidad a la hora de localizar ese punto. Es decir, que cada uno vamos a decir una cosa y no necesariamente, de nuevo, se relaciona con esas contracturas, con esos puntos gatillo también vamos a decir, en esas estructuras. Entonces, el dolor, de nuevo, es algo complejo y cuidado en ese sentido también con las pruebas de imagen y con los diagnósticos y etiquetas diagnósticas que se hacen a la gente. Ya. Porque enseguida trazamos con dolor, tiene que haber un motivo puramente estructural. Y eso es errático, eso no es verdad. Entonces, es de nuevo por parte del profesional que atienda a esa persona hacer entender los mecanismos del dolor y hacer entender en ese sentido que el dolor puede ser mucho más diferente y puede estar condicionado por muchas más vertientes que solo una estructura. Para nada es así. Para que la gente pueda hacer un poco más tangible esto del tema de por qué yo siento que tengo una contractura o un nudo, ¿qué es lo que ocurre cuando noto esa diferencia de tensión o de dureza muscular? ¿Por qué sucede eso realmente? Quizá por una mala gestión de cargas, porque esté más sobreestimulado ese tejido. Es difícil, precisamente. Puede ser porque tú has ido al gimnasio, Javi, tú vas al gimnasio, metes día de sentadilla, pesada, notas las patas, que dices, joder, ¿cómo noto las patas? Estoy por un montón de cosas, ahí ocurren un montón de mecanismos que te hacen sentir las piernas cansadas, o que llevas toda la tarde mirando así para abajo y notas la zona de cervical cansada. No quiere decir que necesites un masaje para la resolución de eso. Probablemente el paso del tiempo haga de resolución espontánea ante ese tipo de problemas. En la mayoría de los casos, de hecho, es así. El cuerpo tiende a recuperar, no a destruir habitualmente. Entonces, en cuanto a las estructuras esas determinadas, en la mayoría de los casos no suele ser necesario la resolución o la intervención para la resolución de esos problemas. No suele ser necesario. ¿El porqué de ese problema? Puede ser, de nuevo, esos mecanismos que manda el cerebro a la musculatura concreta o a esas estructuras concretas, pero no tanto que haya un daño real de esa zona.
Es lo que hay que tener en consideración. Digamos que es el cerebro el 100% culpable de aquella sintomatología que tú observas por ejemplo, en una musculatura, ves que no hay un daño estructural y demás. 100% relacionado, al menos. 100% protagonista, al menos. Vale. No sé si culpable, porque a veces en otras estructuras puede haber daño estructural y relacionarse con dolor. Tampoco todo es inventado. Tampoco hay veces donde la estructura genera un daño. Pero en la mayoría de los casos el cerebro es muy protagonista. Y cómo se aborde y se entienda esos patrones son muy protagonistas y muy prevalentes.